El sistema penal acusatorio busca una reducción de la mala praxis de los cuerpos policíacos en el país. En diversas ocasiones nos hemos enterado de que sujetos que sí son culpables salen libres por falta de pruebas o por una deficiente integración en la carpeta de investigación. Por otro lado, hemos sido testigos de los abusos físicos que cometen los policías contra la ciudadanía. Y en otras ocasiones, como en el reciente caso de Tulum, donde Victoria Salazar, una inmigrante salvadoreña, pierde la vida por una deficiente práctica de los cuerpos municipales de policía. En esos casos, tanto el aseguramiento de una persona como su protección es de vital importancia, tanto para el sistema penal como para los derechos humanos. Esto independientemente de que esa persona haya cometido un hecho con apariencia de delito. En el caso de Victoria, la Policía Municipal de Tulum tuvo una clara conducta de sometimiento contra ella, desconociendo además la diferencia con la contención. Utilizaron medios fuera de proporción, teniendo en cuenta además el número de agentes en cuestión. El Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en ese sentido al señalar que debieron realizar en primer lugar un análisis de la situación y en caso de existir flagrancia, únicamente en ese caso, realizar una inspección. Esta inspección es la que se refiere el artículo 268 del Código Nacional, inspeccionándola a ella y a sus posesiones, siempre y cuando haya indicios de que porte objetos o productos relacionados con el hecho considerado como el delito que se investiga. El asunto dio un giro a nivel internacional, evidenciando el desconocimiento existente que tanto los cuerpos policíacos como la mayoría de abogados desconocen respecto del nuevo procedimiento penal. La cadena de custodia es fundamental en el nuevo sistema, porque de ella justamente depende en gran medida el éxito o fracaso del asunto. Si al desconocimiento del sistema penal le sumamos el principio de debido proceso, los actos irrepetibles como la aprehensión, el cateo o la cadena de custodia concluyen con la libertad del imputado, libertad inmediata. Por ello, debemos conocer los elementos de la cadena de custodia conforme al protocolo de actuación. Ahora bien, entrando en materia, según el Código Nacional, el artículo 227 manifiesta que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica a todo indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde que se localiza o desde que se descubre o incluso desde que se aporta en el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo hasta que la autoridad competente ordena su conclusión. El primer paso es la preservación de la escena, que le corresponde al primer respondiente, que es el elemento policíaco que responde a la solicitud de apoyo o auxilio ciudadano. Y no solo se trata de acordonar el lugar de los hechos, sino de impedir que las personas deambulen innecesariamente por ahí. Hay que impedir que se manipulen los objetos que sirvan como indicio o evidencia. Se debe evitar, en el caso de los homicidios, por ejemplo, que se toque el cuerpo, o en el caso de los objetos, que sean tocados luego del acordonamiento para que no puedan contaminarse. Por ejemplo, los vasos para que las periciales en keiloscopía puedan quedar completamente arruinadas. Incluso se puede dar en algunas personas que intenten esconder o deshacerse de los objetos que los relacionen directamente con el delito. El primer respondiente también tiene que darse a la tarea de identificar si existen víctimas, heridos, testigos o personas que pudieran aportar información. Cuando hablamos de lugares abiertos, por ejemplo, el modo de aseguramiento es distinto. Deben establecerse dos cinturones. El primero, que es interno, que garantiza el hallazgo, y el segundo, que es externo, protege al personal forense. Cuando hablamos, por ejemplo, de los lugares cerrados, se deben cerrar todas las vías de acceso. Y una vez hecho el aseguramiento de la escena, el elemento debe dar aviso al Ministerio Público. Hablo del elemento policíaco, el primer respondiente, para que éste a su vez
el Ministerio Público inicie el protocolo de investigación del delito y además se realice la solicitud de intervención de los peritos o unidades de policías facultadas. Una vez que la escena está asegurada, los peritos deben de proceder a la búsqueda, fijación, identificación, levantamiento, embalaje, traslado y entrega al Ministerio Público o a la sede pericial, para posteriormente entregar su informe, su dictamen o el resultado de su intervención. Cuando la búsqueda se realice en lugares abiertos, se debe iniciar la búsqueda en el indicio principal y después de esto se debe de hacer de la periferia al centro. Ahora, en los lugares cerrados como casas, departamentos, oficinas o bodegas, la búsqueda normalmente inicia a partir del acceso principal y se debe de utilizar el método más adecuado. Existen varios. Por ejemplo, tenemos método de franjas, cuadrilla, zonas, el método radial, espiral, de punto a punto, abanico y criba. Cuando la búsqueda sea en vehículos, se debe identificar cualquier material sensible y significativo relacionado con la investigación. Esto es lo que nos dice la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Se deben utilizar lámparas para revisar el exterior, iniciando por el cofre, el costado derecho, izquierdo, el toldo, la parte posterior, la cajuela, las partes bajas del vehículo, que son sumamente importantes, incluso los accesorios. Además de esto, hay algo que es fundamental: revisar los hundimientos y las manchas orgánicas e inorgánicas que se muestran en todo el vehículo. En el interior se revisan los costados de las puertas, los asientos, los espejos, viseras, volante, tablero, tapetes, piso, prácticamente cualquier lugar en el que se pueda identificar huellas hemáticas o restos orgánicos como semen o, por ejemplo, saliva. Después de haber observado el lugar o el vehículo, el perito debe fijar el indicio o la evidencia. Lo puede hacer a través de la fotografía, la videograbación o la digitalización de imágenes, planimetría, incluso lo puede hacer por la fijación por escrito, dejando sumamente detallado el indicio o la evidencia. Una vez hecha esa fijación, se puede proceder al registro, en donde se le va a asignar un número para el procedimiento penal y esto le otorga también un número de indicio o de evidencia. Posteriormente se hace la recolección, el embalaje y el traslado de los indicios y evidencias. Se tiene que realizar un inventario que tenga una descripción de cada uno de estos indicios y evidencias. Además, se debe incluir también el estado en el que estos se encuentran. Se embalan o empacan los indicios o evidencias, debidamente cerrados, sellados y etiquetados. En el caso de los fragmentos de cristal que contengan huellas o restos orgánicos, generalmente, para evitar que se pierdan, deben levantarse por los extremos. Si son varios, estos deben cubrirse y protegerse con papel y se embalan en cajas de cartón. En el caso de las armas blancas, los cuchillos, machetes, tenazas, picos, palas, sierras incluso, de igual manera se deben de levantar con guantes y por los extremos. Si hablamos de documentos, por ejemplo, una vez que ya han sido embalados, se debe evitar escribir encima de ellos o sellarlos, marcarlos o incluso engrapar el documento. Por ejemplo, las cámaras digitales, en otro tenor de ideas, las tarjetas de memoria, CDs o DVDs deben ser embalados en un estuche de plástico o en un sobre de papel, cerrados, sellados y etiquetados, de igual manera que los demás. Pero a diferencia de los documentos, para evitar que se dañen, bueno, la mención ya la hicimos, deben de evitarse ser escritos, sellados o marcados. Las huellas latentes deben estar contenidas en soportes de color contrastante de acuerdo con el reactivo que se les aplicó. Ahora vamos con las partes del cuerpo. Cuando hablamos de dedos amputados, deben ser embalados en frascos de plástico de boca ancha y de preferencia de tapa hermética. Esto para la toma de muestra con solución salina, que debe de estar al 0.9% o si no hay solución salina, en alcohol al 70% refrigerado. Deben ser colocados en una hielera con hielo seco
hielo o incluso gel refrigerante para evitar la putrefacción de esa parte del cuerpo. Si hablamos de armas de fuego, estas deben ser levantadas, por ejemplo, por el guardamonte o la culata en caso de que las cachas sean estriadas. No hay que omitir que se deben quitar los cartuchos y ambos elementos se deben embalar de manera separada. En el caso de que existan casquillos, proyectiles o fragmentos, todos ellos deben ser levantados usando pinzas o con una punta plástica. Generalmente lo que se utiliza son bolígrafos y cada uno de ellos al igual debe de embalarse por separado. Los indicios que se encuentran, por ejemplo, en un vehículo, sustancias que ya hayan solidificado, por ejemplo, pueden ser levantadas con una espátula o con una brocha, dependiendo del tipo de material. Y su embalaje, en este caso, se da en bolsas de seguridad. Ahora, vamos a un punto distinto. Si hablamos de un disparo con arma de fuego, si la prenda está húmeda, es decir, la prenda en donde impactó ese proyectil se encuentra húmeda, primero debe de ventilarse para que se seque y ya una vez que está seca, se dobla de manera que los orificios queden justamente hacia afuera para que no rocen con el resto de la prenda. Y para protegerlo de una mejor manera, se debe de cubrir con un papel de estraza para poder realizarse la prueba de Walker. En el caso de las armas para prueba de gris, el arma debe estar desabastecida y con un hisopo se debe de limpiar el cañón. Ese hisopo debe ponerse posteriormente en una bolsa de seguridad. Ahora vamos a repetir la misma práctica, pero esta vez con el hisopo limpiando justamente la recámara del arma. En el caso de que se analicen, por ejemplo, fluidos y tejidos de personas vivas, la guía o protocolo de cadena de custodia nos dice que, por ejemplo, si este tejido o fluido pertenece a personas vivas, como por ejemplo sangre, contenido gástrico o tejido biológico, debe de estar en recipientes de plástico con tapas herméticas. Las cantidades, por ejemplo, es importante. Si hablamos de sangre o de orina, se debe de recolectar 20 mililitros. Si hablamos de tejido biológico o tejido orgánico, son 50 gramos. Y en el caso de que la persona haya fallecido, preferentemente se buscan los mismos rangos. Claro, de ser posible, dependiendo del estado de descomposición del cuerpo. Ahora, si por ejemplo estamos haciendo recolección de sangre fresca o saliva, estos restos o estas muestras deben depositarse en un tubo de ensaye o en un recipiente hermético y, por ejemplo, si habláramos de saliva seca, debe de hacerse mediante un algodón humedecido previamente con una solución salina y utilizando movimientos circulares para poder hacer una mejor recolección de la muestra. De igual manera, el semen fresco o seco se levanta con las mismas técnicas que de la sangre y la saliva. Al levantar el cabello, lo que está prohibido hacer es realizar esta práctica con cinta adhesiva. ¿Por qué no se debe de hacer? Porque la cinta adhesiva, número uno, daña el material y daña la raíz. eh, Así también elimina las células. Entonces, ¿cuál es la práctica normal? Es que se debe de realizar con pinzas, preferentemente ese levantamiento. Si la muestra debe obtenerse de cuerpos en estado de putrefacción, entonces hay que identificar la muestra de tejido de más lenta degradación, es decir, el tejido que se encuentre en mejor estado de conservación. Para ello vamos a utilizar el que tenga mayor profundidad, como por ejemplo el músculo interno, los huesos, los dientes, pero si hablamos de putrefacción avanzada, solamente debemos de tomar piezas óseas y esas piezas deben depositarse en recipientes de taparrosca y colocarlos en contenedores con gel de enfriamiento. Otro caso, si hablamos de cuerpos calcinados, la práctica nos dice que se debe de tomar en primer lugar piezas dentales, después tejidos blandos internos y finalmente huesos.
Y cuando el cadáver, por ejemplo, si el cadáver está en el lugar de los hechos o el hallazgo, entonces el primer respondiente y los peritos deben de tomar en cuenta la posición y orientación del cuerpo. Hay que hacer un examen externo y describir todas las lesiones que sean visibles, la ropa, los indicios que se consideren importantes, es decir, todos aquellos elementos que se encuentren dentro de la escena asegurada que nos puedan dar una presunción de que se encuentran relacionados con el hecho delictivo. Una vez que se ha hecho ese levantamiento de cadáver en el anfiteatro, por ejemplo, el perito debe de realizar un examen externo, tomando en cuenta los signos de muerte, los datos de identificación del cadáver, las señas particulares, su examen de ropas, la descripción de las lesiones y la determinación de la causa de muerte y la toma de muestras biológicas. Si lo que se asegura, por ejemplo, son narcóticos y piratería, el Ministerio Público tiene que ordenar la destrucción de esos elementos, pero antes deben ser fotografiados o videograbados y levantar un acta indicando el peso, la cantidad o el volumen. Finalmente, en el caso de que el Ministerio Público no ejercitara la acción penal o si aplica, por ejemplo, un criterio de oportunidad o decreta la reserva o el archivo temporal o simplemente se abstiene de acusar o levanta el aseguramiento. Y un caso más, si el juez de control levanta el aseguramiento o no decreta el decomiso, procede la devolución del objeto asegurado en la cadena de custodia. Esto obviamente se va a realizar en el estado físico que dependa del objeto mismo, es decir, de la naturaleza de cada uno de los objetos. El tema es bastante amplio y es muy difícil el poder resumirlo en pocos minutos, así que he tratado de ser lo más concreto posible en cuanto a la cadena de custodia y espero que esta información te sea de ayuda. No olvides compartirla y nos escuchamos la próxima.